En este video tutorial aprenderemos los conceptos de la bisectriz de un ángulo y la forma de poder desarrollarlos, cómo encontrar la bisectriz de un ángulo, cómo trazarla con nuestras herramientas de compás y regla graduada, así como las propiedades que nos permiten calcular el valor de un ángulo conociendo el concepto de la bisectriz. En este video tutorial mencionaremos aquellas líneas notables de un ángulo, como la altura, la bisectriz es el rayo que diseca y la mediatriz. ¿Qué significa este grupo de líneas notables? Que lo divide, a diferencia de la mediatriz, iguales. Son trazadas desde el vértice. Por ejemplo, de uno de los tenemos el ángulo A o B. Esta línea es conocida como rayo OM. Como puedes observar en la figura, el rayo OM ha dividido al ángulo AOB líneas notables 2 en dos partes iguales, tomando un valor de alfa para cada una. Es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo a cualquier punto del lado opuesto del ángulo AOB. Veamos esta seviana. Esta seviana la conocemos como mediana. La mediana es el segmento trazado desde el vértice de un triángulo al punto medio del lado opuesto, haciendo que este lado mediante la regla se divida en dos partes. Si deseamos trazar la bisectriz de un ángulo, en el caso de la bisectriz, una regla y un compás, tendríamos que seguir cualquiera de estos tipos de bisectrices. Método interior y bisectriz exterior. Cabe mencionar que en todo triángulo existen tres medianas y también existen tres como primer paso, puesto que dibujar el ángulo al que desde nosotros deseamos trazar la bisectriz. Muy independientemente del valor que pueda tomar el ángulo del ángulo de un triángulo. Este puede ser interior o exterior. Por ejemplo, hemos trazado este ángulo, línea notable que se traza de un vértice de una abertura arbitraria, permitiendo cualquier valor para la abertura se divida en dos partes iguales. Una vez que hemos trazado el ángulo, vamos a tomar el compás. Veamos aquí una bisectriz y considerando el centro O, uno de los lados, por lo tanto vamos a realizar un arco y vamos a tener aquí como una abertura arbitraria que permita la unión de estos puntos a los lados del ángulo. Van a permitir formar ángulos dentro y fuera del triángulo, lo cual lo vamos a mencionar con algunas propiedades posteriormente. Esas marcas que se generan en los lados del ángulo van a permitir ahora formar esta otra línea notable, característica denominada altura. La altura para poder encontrar notable que se traza de un vértice hacia el paso número 3 de manera perpendicular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a formar como el lado paso número 3 un ángulo de 90 vamos a tomar grados. Como centro los puntos de intersección obtenidos en la figura anterior. Estas alturas, utilizando nuevamente el compás, vamos a realizar dos circunferencias congruentes, que posteriormente quiere decir que estas circunferencias tienen que ser del mismo tamaño. En concepto general, la altura es el segmento perpendicular trazado desde el vértice. Entonces vamos a hacer estos trazos como se muestra en la siguiente figura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos observando un triángulo escaleno o un triángulo acutángulo. Pero ¿qué sucede si tenemos estas circunferencias se cortan en dos que se muestra en la figura? Entonces, podrás observar que la altura ya no va a caer, que se van a utilizar para trazar la bisectriz fuera, puesto que la base de este triángulo como cuarto paso prolongada vamos a formar el centro del ángulo. Ahora, no solo eso, a la hora de trazar una línea, puedes observar que se están formando puntos de intersección de la circunferencia. En el triángulo acutángulo se estarán formando dos triángulos realizados. Es el triángulo obtusángulo, se está formando un triángulo rectángulo exterior al triángulo obtusángulo y en general todo el triángulo sería un triángulo rectángulo. Y así es, cuando hablan de triángulo rectángulo se nos viene a la memoria el teorema de Pitágoras. Veamos aquí tenemos la mediatriz. La mediatriz es una de las líneas notables tal vez que ya no se traza desde un vértice, sino es aquella recta perpendicular que pasa por el punto medio de uno de los lados y como que primer paso este lado, vamos a dibujar el ángulo del cual deseamos al igual que la mediana, esta mediatriz divide a ese lado en dos partes iguales como observamos en la figura. En conclusión, realizada esta operación del lado de un triángulo es la recta perpendicular
trazada en el punto Vamos a medio tomar de como dicho centro lado. el vértice del Podrás ángulo. observar que al trazar la mediatriz en este triángulo se habrá vamos a formado trazar un triángulo arco rectángulo de tal manera y un que corte a cuadrilátero. los dos lados del Podríamos ángulo. utilizar las propiedades de ambas figuras para dar respuesta a determinados ejercicios. Muy distantes. Gracias a estas líneas notables, entonces, podemos establecer algunas trazado propiedades el primer conocidas. arco, el más pequeño. Por ejemplo, luego ángulos formados por líneas notables. y hemos trazado el segundo arco. Ángulos formados, como puedes notar, por bisectrices. Estos arcos para esta cortan primera a los parte. lados del ángulo en unos puntos. Por ejemplo, en esta primera propiedad tenemos un triángulo y al mismo tiempo tenemos dos bisectrices Vamos a unir interiores. estos puntos de manera Estas cruzada, bisectrices de tal manera que se va a formar un punto de intersección. Están formando un ángulo. Ese punto es el Estas que vamos a bisectrices emplear interiores para trazar nuestra están formando un ángulo. Veamos este ángulo se podrá determinar de la siguiente manera. Ángulo formado por bisectriz interior es igual a 90 grados más phi medios. Paso número 3. Phi es el ángulo superior. Los puntos de intersección, el ángulo opuesto al ángulo formado por la bisectriz. 2 a 2 en aspa. Esta propiedad y marca el punto donde se y es muy simple de trabajar. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede? Tenemos los puntos de intersección ángulos y los hemos unido formados no son por cruzada. bisectrices interiores, sino por bisectrices exteriores. Entonces, en este caso tenemos el otra punto propiedad. de intersección de estas líneas cruzadas. Acá tenemos un Es triángulo el punto por donde pasará la bisectriz y tenemos que se va a unir dos con el vértice bisectrices del ángulo. exteriores. Estas bisectrices exteriores, al prolongarse, vamos a trazar el rayo que coinciden une en el un vértice punto del y ahí ángulo se estará con este formando último un punto de ángulo. intersección. Se está formando un Dicho ángulo trazo exterior, será conocido como formado por la bisectriz bisectriz del ángulo exteriores. considerado. Entonces, si se dan cuenta, hay una similitud en la fórmula en este caso. Quiere decir de que ese ángulo X formado por las bisectrices exteriores es equivalente a 90 grados menos omega medios. ¿Y quién es omega? Omega es el ángulo opuesto a este ángulo formado. Una herramienta llamada transportador que nos permite veamos otra propiedad. Construir ángulos y también acá tenemos algunos un triángulo, pero al mismo tiempo tenemos una bisectriz interior alfa y una bisectriz exterior beta. Ejercicios de aplicación. Estas bisectrices, al prolongarse, se juntan en un punto y forman un ángulo X. Este ángulo es el ángulo formado por una bisectriz interior. Vamos a leer y una bisectriz las proposiciones exterior. y verifiquemos la propiedad me dice lo siguiente, que el valor de ese ángulo va a ser por ejemplo, igual dice, la bisectriz de un ángulo recto, la bisectriz el ángulo de un ángulo recto paralelo en distancia, formará digamos, dos ángulos de que se pueden observar. Como sabemos, un ángulo recto mide 90 Entonces, grados. tenemos estas tres propiedades que la vamos a desarrollar en dos partes con iguales, cada parte ejercicios de medirá aplicación. 45 grados y no 55. Por lo tanto, cabe esta mencionar que en caso ustedes no recuerden las propiedades, segunda proposición, podrían también utilizar los es el conceptos instrumento fundamentales que nos de la permite geometría. medir los Por ejemplo, ángulos. 2 alfa el más 2 teta transportador más phi es igual a 180 grados. Entonces podríamos encontrar una relación entre alfa y phi y teta y encontramos x. Igual sucede aquí. ¿No? Se puede trisecar el omega ángulo mediante el tenemos transportador. 2 alfa, Tenemos 2 beta. No existe, y no te olvides, la suma de dos ángulos internos siempre es un externo. Lo vamos a ver con mayor claridad en esta figura. Por ejemplo, acá tenemos 2 alfa y phi. Eso quiere decir de que puedo generar una relación como esta. 2 beta va a ser igual a 2 alfa más phi. Como también, si te das cuenta, acá hay una pequeña figura. Esta figura nosotros la conocemos como la mariposa. Estas son las alas de la mariposa. Segundo ejercicio. Complete de manera adecuada. Entonces, estas alas de la mariposa que me dice, la bisectriz phi más alfa tiene que ser igual a x más beta. Aquí. Regresemos a la primera figura. Ojo, acá tienes un boomerang. Es una línea. ¿No? Acá tienes un boomerang. ¿Y te acuerdas de la propiedad del boomerang que me decía alfa más phi más teta igual a x? Ok, el rayo, boomerang. ¿Qué hace este rayo? Acá tenemos el pescadito, el ángulo, ¿no? Cabeza, cola, rayo y aletas. Que divide el ángulo. ¿Qué me dice? Omega Segunda más x proposición. es igual al alfa la bisectriz de un ángulo también, ¿no? Entonces, recuerda estas propiedades que se han trabajado. Determinará. ¿Cómo completamos? Dos ángulos ejercicios rectos de aplicación número 11. Entonces, la bisectriz de un ángulo llano de 8 ejercicios que nos van a determinará permitir explicar o dos fortalecer el concepto rectos. de bisectriz interior. Tercera Por proposición. Tenemos acá un triángulo para aplicarlo directamente. Dice, de la figura calcular el valor de x. Es sencillo bisecar
al ángulo formado por bisectriz interior. Esto es lo que debemos aplicar, este tipo de propiedad. Por lo tanto, X va a ser igual a 90 grados más 60 medios. Reduciendo la expresión, tendríamos que X va a ser igual a 120 grados. Ejercicio 3. Relacione de manera adecuada ambas columnas. En el lado izquierdo tenemos... También podríamos haber sumado 2 alfa de cada concepto del lado más derecho. 60 igual a 180. Por ejemplo, bisecar significa dividir en dos partes, que va a ser igual a 60. Por lo tanto, X tendría que ser igual a 120. Compás es un instrumento que hace arcos. Siempre es importante la propiedad fundamental de los triángulos. Instrumento que mide los ángulos. Veamos el ejercicio 2. Un compás es parecido. El instrumento que hace arcos. Es similar. Lo único que están cambiando son los valores de teta, omega y 90. El transportador es una herramienta que el ángulo formado por la bisectriz interior ángulos. Y trisecar, esto significa que dividir omega o X partes va a ser igual a 90 grados más 90 grados sobre 2. Entonces, estos son los conceptos que nosotros manejamos en este tema. De tal manera que X o omega va a ser igual a 135. Número 4. Indicar verdadero o falso según corresponda. Si divide el ángulo en dos partes, entonces lo he disecado. De la figura calcular el valor de X. Acá hay una ligera, si divido el ángulo en varias partes, entonces lo he disecado. Ya no está en la posición que nosotros la habíamos encontrado, sino está fuera, verdadero. Pero eso no significa que no pueda encontrar una relación para bisecar el ángulo que estaba adentro o que debería estar dentro. Es la diferencia entre 180 grados menos X. Lo puedo bisecar. Eso nos va a ayudar para poder encontrar una relación. Por lo tanto, esta afirmación ahora podemos aplicar la propiedad del ángulo formado por bisectrices interiores. De tal manera que 180 grados menos X va a ser igual a 90 grados más 80 grados sobre 2. Veamos acá algunos ejercicios para poder considerar la bisectriz. Encontrada ya esta relación. Como sabemos, la bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. La desarrollamos. Entonces, en el ejercicio número 5 y por lo tanto nos indica en el gráfico OM es la bisectriz del ángulo AOB. 4. Calcular el valor de X. Nuevamente tenemos la misma relación. Esto significa que buscamos la manera de poder está dividiendo la propiedad al ángulo AOB en dos partes iguales. Por lo tanto, podría decir de que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo. Lo que estamos trabajando ahí es un ángulo llano. La medida del ángulo AOM es X más 20. 180 menos omega para que el ángulo llano forme los 180 grados. Ahora aplicamos nuestra álgebra básica, sabemos que el valor de X equivale a 10 grados. Interior. La importancia del ejercicio no es el desarrollo algebraico para calcular X. La importancia del ejercicio es reconocer qué cosa es una bisectriz y qué es lo que hace en un ángulo. Reducimos la expresión. El ejercicio 6. Y obtenemos un valor. Que es un trabajo parecido al anterior. Dice, en el gráfico OR es la bisectriz del ángulo, es un trabajo sencillo si es que recalculamos el ángulo beta. Ok. Como se trata de una bisectriz, significa que los ángulos que se están formando, por ejemplo, en este caso, ya no estamos trabajando con congruentes. Ángulos formados, podríamos decir que beta más 10 es igual a 2 betas exteriores. En este caso me piden X. Esta igualdad la podemos establecer gracias al saber lo que es una bisectriz. Según la propiedad me dice que sería X un valor de beta a 90 grados menos el ángulo opuesto que es 120 sobre 2. La relación quedaría así. Disminuyendo o reduciendo, ejercicio 7, haría X igual a 30 grados. Calcular el valor de X si OB ejercicio 6 es bisectriz de A o C. Ok, si OB es bisectriz de A o C, esto significa estos ángulos. Esto significa ángulo formado por bisectrices exteriores. También vale X. El ángulo BOC vale X, puesto que OB es bisectriz de A o C. Desarrollamos. Entonces, ahora, por el concepto del ángulo llano, podríamos encontrar el valor de X. Sabemos pues que X más X es igual a 110 grados. Entonces tengo que buscar un número que repetida veces, ejercicio 7, o en este caso, repetir el valor de X, me genere 110 grados. Esto significa que X equivale a 55. El valor de X estaba en un lugar que no correspondería. 8. Hacemos que ingrese.
Del gráfico hay que hallar alfa. Si OC es bisectriz del ángulo BOE. Aplicamos nuestra propiedad de bisectrices exteriores. Tenemos aquí un gráfico. Encontramos la siguiente relación. 180 grados menos X igual a 90 grados menos 90 grados sobre 2. BOE. Reducimos la expresión. Ok. El ángulo Por lo tanto, X equivale a 135 grados, 30 grados es un ángulo llano. 130 grados. Esto significa Veamos que el siguiente ejercicio. BOC nuevamente es igual a hacemos 65 grados y COE también es igual a 65 grados. Vamos a colocar las formas de los puntos ángulo, de las marcas del ángulo toma el valor de 50 grados, son ángulos que completaría el ángulo llano. El ángulo BOC es de 65 grados. Aplicando la propiedad del ángulo puesto que OC es la bisectriz de BOE. Ok, tenemos la eso siguiente quiere relación. decir que EOC también tiene que tomar el valor de 65. Pero como ya conozco 30 grados, valor para phi. Faltaría agregarle los 35 grados. Ahora sí, nos solicitan hallar el valor de alfa. Como puedes observar, hemos aplicado toma la suma de las tres propiedades estudiadas en este capítulo. La última propiedad alfa toma el valor de 115 grados. Tenemos el ángulo formado por bisectrices interiores gráfico, y el ángulo formado por bisectrices exteriores. Si sabemos que OC es perpendicular Eso sería todo con este video tutorial. Si son perpendiculares, quiere decir que ese ángulo es de 90 grados. Además, sabemos que OB es bisectriz del ángulo AOC. ¿Ok? Vamos a ir colocando aquellas cosas que vamos encontrando. Por ejemplo, OC es perpendicular a OD, por lo tanto, este ángulo tomará el valor de 90 grados. OB es bisectriz del ángulo AOC. Eso significa que este ángulo equivale a X, porque es bisectriz. Entonces, como se trata de un ángulo llano, a estos 90 grados solo nos faltaría otros 90 para completar los 180. Así que sumamos los ángulos que no conocemos. X más 3X igual a 90. Obtenemos el valor de 5X igual a 90 y por lo tanto el valor de X equivale a 18 grados. Del gráfico, calcule X si OB es bisectriz del ángulo AOC y OE es bisectriz del ángulo DOF. Observemos. ¿Por qué razón le doy el mismo valor? Puesto que OB es bisectriz de AOC. ¿Por qué le doy el mismo valor? Porque OE es bisectriz de DOF. Muy bien. Como se trata de un ángulo llano, sumamos todos los ángulos o las partes y lo igualamos a 180 grados y obtendríamos un resultado como este. Reducimos, por lo tanto 8x equivale a 160 y esto significa que x tomará el valor de 20 grados. Como puedes observar, teniendo claramente el conocimiento de lo que es una bisectriz y de su comportamiento en los ángulos, es fácil de desarrollar los ejercicios de aplicación. Acá tenemos un grupo de 4 ejercicios para complementar o reforzar lo aprendido en esta sesión.